En la clase de hoy veremos conceptos de patogénesis viral, resistencia a los virus y epidemiología. El término patogenia es un concepto amplio que se refiere a qué y cómo hace un virus para invadir un organismo y generar una infección, con o sin producción de lesión o enfermedad. Con patogénesis viral, entonces recordemos que tiene una base en el conflicto evolutivo como vimos en la clase anterior, donde tanto el virus como el huésped van a buscar una ventaja reproductiva. En el caso de los virus, si tienen una virulencia muy grande, tienen la desventaja que pueden producir la muerte, el deceso del organismo al cual están infectando, con lo cual, entonces, disminuyen su transmisión y la perpetuidad, entonces, en esa comunidad. Por lo tanto, va a haber un balance entre la virulencia y la transmisión. También tenemos que tener en cuenta que los nuevos virus están evolucionando continuamente. ¿Por qué? Porque necesitan evadir las respuestas inmunes que generan los organismos a los cuales se están infectando. Ahí tenemos que tener en cuenta entonces lo que llamamos selección natural, que va a favorecer a estos virus con baja patogenicidad respecto de la virulencia. Baja patogenicidad, también baja virulencia. Eso es para que justamente el huésped siga viviendo. Muchas veces aquí tenemos que tener también presente aquellos procesos o aquellas infecciones que ocurren en forma asintomática. En general, se dice que en el caso de los humanos que están padeciendo una infección en forma asintomática, excretan menor cantidad del virus. Sin embargo, eso tiene la ventaja para el virus, en que si bien se está transmitiendo en menor cantidad, esa persona sigue haciendo su vida, entonces está en contacto con otras personas y de esa manera lo puede transmitir. En cambio, por ejemplo, una infección viral, por ejemplo, con gripe, que da en un paciente sintomatología en el cual tiene que quedar en reposo. Esa persona ya tiene menos contacto entonces con otros como para poder transmitir ese virus. Entonces de ahí es que hay un balance entre producir baja patogenicidad y mejorar la transmisión. También las mayorías de las infecciones, tenemos que tener presente, de las infecciones virales, son asintomáticas por este motivo, y que la enfermedad es una consecuencia inusual de la infección viral. En general no producen patología. Lo que ocurre es que nosotros en esta materia nos vamos a enfocar a aquellas infecciones virales que sí generan patología para poder realizar un diagnóstico y realizar una intervención oportuna, ya sea con el tratamiento o también con medidas de prevención. Entonces, a la patogénesis viral la vamos a dividir en 3 grupos para ir analizándola. Uno es a nivel celular, otro es a nivel del individuo y otro es a nivel de la población, donde aquí ya vamos a hablar de epidemiología. Con respecto a nivel celular, aquí vamos a tener en cuenta los tipos de interacción entre el virus y la célula, que pueden ser del tipo productiva, es decir, que el virus se va a absorber a la célula por el cual tenía tropismo, es decir, que va a reconocer un receptor en esa célula, se va a internalizar y va a infectar y va a generar progenie viral. Puede estar acompañada entonces de la producción o no de patogenia. Y el otro tipo de interacción virus-célula es la no productiva, donde aquí puede absorberse o no, o puede llegar hasta internalizarse, pero no generar progenie viral. Entonces aquí tenemos el concepto o el iceberg de la infección, desde la base hasta la punta del iceberg, que es lo que ocurre menos frecuentemente. En la base tenemos del lado, de mi lado izquierdo, ¿sí?, lo que sería a nivel de la respuesta celular, y del lado derecho la respuesta del hospedador. ¿Cómo se van relacionando? En la base tenemos que puede producirse una exposición al virus sin adherencia y o la entrada a la célula. Esto a nivel celular. Y va a estar relacionado entonces a una exposición sin infección en el individuo. Luego podemos estar frente al caso
en que sí haya una multiplicación de los virus, pero que no haya un cambio visible o maduración viral incompleta se puede estar produciendo. Y entonces esto va a estar relacionado a una infección sin enfermedad clínica, una infección asintomática. En estos casos, entonces, en la infección asintomática, tenemos que tener presente que puede estar el virus infectivo y puede estar transmitiéndose, puede liberarse. Luego, podemos estar frente al caso donde el virus infecta, sí se reproduce, madura y puede formar distintos tipos de lesiones a nivel celular, manifestaciones, conocidos como efectos citopáticos, que van a ser la formación de cuerpos de inclusión, la transformación celular, o puede ser también la disfunción celular. Ahora más adelante lo vamos a ver con más detalle, vamos a ver ejemplos. Y esto puede estar relacionado desde una enfermedad leve a una enfermedad moderada o grave, y ya la enfermedad típica y grave que puede producir un agente viral en particular. Y por último, tenemos como respuesta celular la lisis de las células, es decir, la destrucción de esas células, y esto va a estar relacionado, si se produce en forma masiva, con la muerte del organismo. Bien, entonces vamos a adentrarnos con respecto a la patogenia a nivel celular. Algo ya les comenté de lo que se podían formar alteraciones o cambios a nivel de las células que podíamos llegar a visualizarlos. Entonces, estas alteraciones en las estructuras y funciones celulares es lo que nosotros conocemos como efecto citopático, que puede estar dado por distintas características. Una de ellas, por ejemplo, son los cambios morfológicos. Muchas veces cuando las células infectan, los virus infectan a las células, producen alteraciones en su citoesqueleto, y por lo tanto provocan cambios morfológicos como puede ser el redondeamiento celular. Aquí tenemos un ejemplo de células de epitelio pigmentario de la retina humana, esta línea D407, donde podemos ver la morfología que tienen. Lo que más sobresale o llama la atención son los núcleos con los nucleolos y el resto es el citoplasma. Aquí tenemos distintas células. Cuando estos cultivos son enfrentados, por ejemplo, con el virus herpes simplex tipo 1, y son infectadas, veamos que el efecto citopático que producen luego de 24 horas de haberse producido la infección es el redondeamiento celular. Entonces, este es un ejemplo. También, a nivel de cambios morfológicos, podemos encontrar los coilocitos. Cuando hablamos del virus del papiloma humano, de HPV, el que tenemos presente para que puede llegar a producir el cáncer cervicuterino, dentro de otras manifestaciones, tenemos aquí un exfoliado del epitelio de transición del cervix, donde podemos ver los distintos tipos celulares que se encuentran. Hay una tinción especial, de la cual se llama el Papa Nicolau, que nos pone de manifiesto células donde se puede observar alrededor del núcleo un halo perinuclear. Esto normalmente no está presente en las células sanas de esa región, pero sí cuando están infectadas por el virus HPV. Esto no se preocupen, yo les voy dando ejemplos ahora, que los vamos a ir viendo con detalle en cada una de las teorías respectivas para ese tipo de infección viral. Pero es para que puedan observar distintos cambios morfológicos que se pueden producir. En muchos casos, estas alteraciones son de orientación, nos sirven de orientación, pero no son específicas de un tipo viral en particular. En el caso del Papa Nicolau, este tipo de alteración morfológica en esa región y realizando este tipo de tinción nos orientan, y por muchos años se lo directamente vinculaba a la infección por HPV. Actualmente, el diagnóstico también se tiene que hacer en principio con un diagnóstico virológico. Bien, otros cambios o alteraciones entonces que se pueden producir a nivel celular son la lisis o la muerte celular, la expresión de proteínas y antígenos ahora en la célula que quedan expuestos luego de producirse la infección, y la fusión celular.
Aquí tenemos un ejemplo de esta línea de células GOS que normalmente no expresan el receptor CD4 para poder ser permisiva a la infección con HIV. Sin embargo, estas células fueron transfectadas para que expresen el receptor CD4. De esa manera, luego de exponerlas entonces a HIV, se produjo la infección y 48 horas después de producirse la infección podemos ver esto, que es un sincicio. Tenemos muchos núcleos y un gran citoplasma. Esto se produce, por ejemplo, con el HIV, que lo vamos a ver más adelante con detalle, porque la partícula viral, cuando infecta, fusiona la envoltura del virus con la membrana plasmática. Entonces, también cuando se está produciendo la liberación del virus de HIV, estas proteínas del virus que propician la fusión, realizan la fusión con con células vecinas, aunque no estén infectadas, generando también entonces estos grandes incisios. Pero no es el único virus que genera esto. Otro tipo de virus como influenza, parainfluenza, también pueden generar este tipo de virus en células permisivas a la infección con ellos. Los cuerpos de inclusión son otras manifestaciones, entonces a nivel celular. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de un extendido de un tejido donde podemos observar los corpúsculos de Negri. ¿Qué son estos? Son inclusiones citoplasmáticas que se tiñen fuertemente con un colorante en particular, y esto se da dentro de las neuronas que han sido infectadas por el virus de la rabia. Estos corpúsculos de Negri son patognomónicos de la infección por rabia. Y también pueden producirse alteraciones cromosómicas, proliferación celular, la transformación celular, lo que va a estar relacionado entonces con la producción de tumores. Pueden estar actuando a nivel de protoncogenes, genes supresores de tumores, o genes que pueden asegurar la correcta replicación del ADN celular, como es P53. Cada una de esas transformaciones y demás ejemplos vamos a irlo viendo a medida que vayamos avanzando en la materia. Con respecto ahora a nivel del individuo, la patogénesis viral a nivel del individuo, tenemos que tener en cuenta la fuente, es decir, el origen de la infección, la transmisión del agente al hospedero. Aquí, con respecto a la transmisión, vamos a poder hablar si es una transmisión directa o indirecta. Con respecto a la transmisión directa, siempre hablando en este caso de humanos, puede ser a través de las vías respiratorias. Aquí hoy en día han escuchado muchísimo sobre las gotitas de flu, cuando hablamos, tosemos, estornudamos, estas que tienen unas 5 micras o más. Esa es una vía de transmisión directa a través de la saliva. También podemos hablar de transmisión directa fecal-oral, por ejemplo, con virus gastrointestinales, y la transmisión venérea, como HIV, HPV, entre otros. O hablamos de métodos o de modos de transmisión indirectos, cuando no es de la persona a otra persona, sino que tiene que pasar a través de un vector o de un reservorio vertebrado. En el caso de vectores, el insecto o el vector va a picar a la persona y ahí, cuando obtiene esa sangre, transporta al virus. Y de esa manera, entonces luego, cuando pica a otra persona, lo transporta. Puede ser que sea simplemente como un vector que lo lleve asociado externamente a las patas, por ejemplo, y que de esa manera, cuando pica a otra persona, ingrese el virus a la otra persona, o que tenga algún estadio de replicación el virus dentro del vector también. Cuando hablamos de reservorio vertebrado, se transmite dentro del reservorio, es decir, animal que no sea el humano, y también de ese reservorio entonces toma contacto con el humano al cual infecta, pero no se transmite de persona a persona. Aquí, por ejemplo, tenemos hantavirus.
Hantavirus es un virus que se transmite por las excretas de roedores y de esa forma entonces llega al humano. Pero la mayoría de los virus Hanta no se transmiten de persona a persona. Sin embargo, ¿qué pasó el año pasado, a fin de año? Hubo un brote de hantavirus en el sur del país, donde esa variedad de hantavirus Andesur sí también tiene la posibilidad de transmitirse por vía aerógena, vía aérea, de persona a persona, además de por las excretas de los animales. Y aquí tenemos en el último caso donde participa un reservorio, un vertebrado vector, que también entonces necesita un ciclo con un invertebrado, un artrópodo, que es el que en definitiva accede al humano y de esta manera transmite la enfermedad. Además de los mecanismos de transmisión indirectos en los cuales está involucrado un ser vivo, un vector, también tenemos aquellos en los cuales está involucrado un elemento inerte, es decir, un vehículo. Y dentro de ellos podemos encontrar al agua o a los alimentos como un vehículo. También el aire puede considerarse un vehículo al transportar virus contenidos en gotas inferiores a esas 5 micras que conforman los aerosoles y pueden transmitirse a distancia. Bien, todos estos, yo ahora les fui dando algunos ejemplos, los vamos a ir viendo con más detalle en cada caso. Después, con respecto entonces a la etapa de la patogenia en el individuo, tenemos que ver la entrada del virus al hospedero, la etapa de replicación dentro de las células, las vías de diseminación dentro del cuerpo, las interacciones con la respuesta inmune del huésped y la evolución final de la infección. Ahora veamos entonces las vías de entrada y la diseminación viral. Con respecto a las vías de entrada, tenemos las preferidas, es decir, las más habituales, que son el aparato respiratorio, el digestivo, el genital y las conjuntivas. Y menos frecuentes, pero que también participan como vías de entrada, son la piel, trasplantes, transfusiones sanguíneas y productos de la sangre y la inducción iatrogénica. Con la piel tenemos que tener en cuenta que tiene que tener algún tipo de lesión para que el virus pueda ingresar. Ahora, estas lesiones pueden ser microlesiones y con eso ya alcanzar para que el virus pueda entrar. Entonces, una vez que el virus ingresa por alguna de todas estas puertas de entrada, se va a producir una replicación en el sitio donde entró y también cerca del sitio de entrada. Aquí en este caso, si queda en esta fase, vamos a hablar de infecciones localizadas. Cuando ya se extiende a los ganglios linfáticos regionales, se puede producir una viremia primaria de corta magnitud en el tiempo y entonces se distribuye a los órganos de hígado, vaso y médula ósea. Aquí puede producirse replicación viral y entonces luego tener una viremia secundaria de más tiempo, donde va a alcanzar luego los órganos diana para cada tipo de agente viral en particular. En este caso vamos a estar hablando entonces de infecciones sistémicas. Ya con esto nos da una idea de cómo puede llegar a ser la respuesta inmune del individuo. Cuanto más contacto tiene, va a ser mayor esa respuesta inmunológica, va a poder ser de generación de anticuerpos, también de células, inmunidad celular. En cambio, y de mayor magnitud. En el cambio, en las infecciones localizadas, en general son de menor magnitud, producción de anticuerpos, pueden generar mayor cantidad de inmunoglobulinas A del tipo secretoras. Bien, y entonces aquí en este cuadro podemos observar las vías de entrada y diseminación viral, tanto para virus que pueden generar infecciones localizadas o sistémicas. Aquí tenemos el punto de entrada, la infección en algún epitelio, ya sea piel, mucosa, tracto gastrointestinal, tracto respiratorio. Pueden quedar ahí las infecciones y estamos hablando, por ejemplo, del papilomavirus, que genera la lesión localizada. Y
no alcanza entonces a pasar por la lámina basal de esa zona, de ese epitelio, y no llega a los ganglios linfáticos, en el caso del papilomavirus. Otros virus, por ejemplo, entonces sí infectan el epitelio, luego van a los ganglios linfáticos, pueden llegar entonces a sangre y generar la viremia primaria. Como vimos, pasan entonces a estos órganos: hígado, vaso, médula ósea, músculo, puede ser también el endotelio de los vasos sanguíneos. Y aquí entonces tener nuevamente replicación, para luego pasar a sangre y generar la viremia secundaria. Algunos virus quedan en sangre, o otros entonces de aquí van luego a llegar a sus órganos diana, como por ejemplo puede ser la piel. Para el caso de varicela zoster, es un virus que ingresa a través de las vías respiratorias, tiene todo este ciclo y luego termina realizando la lesión a nivel de la piel. Otros, por ejemplo, luego de la viremia secundaria, pueden generar la replicación en las mucosas, o en el pulmón, como es en el caso del sarampión. Y así podemos ver distintos tipos de virus que van a estar relacionados con distintos órganos. Entonces, como ejemplos de infecciones localizadas, tenemos el virus, viendo en el caso de virus que infectan al tracto respiratorio y que causan síntomas respiratorios. Tenemos gripe A y B y el virus sincitial respiratorio, como ejemplos. Pero también tenemos virus que ingresan por el aparato respiratorio, pero que ahora causan síntomas generales. En este caso tenemos como ejemplo el virus sarampión, varicela zoster, parotiditis. Es decir, en ambos casos lo que comparten es la vía de entrada, la puerta de entrada. Sin embargo, unos generan una infección localizada en el tracto respiratorio y los otros hacen infecciones sistémicas. Pueden tener manifestaciones a nivel del tracto respiratorio y otras manifestaciones también. ¿Cómo se diseminan? Entonces, una vez que ingresó el virus al cuerpo, se tienen que diseminar a los distintos órganos. Los virus pueden entrar a la sangre a través del sistema linfático, como vimos hace un momento en esos cuadros, o por picaduras de vectores artrópodos directamente, o por transfusiones sanguíneas, o el uso por los adictos de drogas intravenosas. Pero entonces de esta manera pueden llegar a sangre y de ahí diseminarse. Una vez que están en la sangre, los virus pueden estar circulando libremente en el plasma o estar asociados a los distintos tipos celulares de la sangre. Aquí podemos ver en este cuadro distintos ejemplos, como en el caso del virus de Epstein-Barr, que circula asociado a los linfocitos, o el caso de HIV asociado a monocitos, pero también a linfocitos. Y así tenemos otros ejemplos. Eso es importante también tenerlo a la hora de pensar en un diagnóstico, qué muestra vamos a obtener, qué es lo que nos sirve, si podemos usar el plasma o tenemos que usar la sangre entera, va a depender también de la técnica diagnóstica que vayamos a utilizar. ¿Cómo se diseminan entonces? Teníamos el caso de que el virus entrara entonces por un epitelio, y una vez que infecta en esta región, puede tomar contacto con los capilares linfáticos y de esta manera llegar al ganglio linfático y ahí tener contacto entonces con los capilares sanguíneos. Y de esta manera entonces diseminarse a través de la sangre, para llegar luego a los distintos órganos diana. También dentro de la diseminación viral hematógena tenemos la invasión viral hepática. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de la sangre van a llegar al hígado y ahí pueden infectar hepatocitos o no, otros tipos celulares. En el caso de que infecten hepatocitos, vamos a estar hablando entonces de las hepatitis virales, que pueden estar producidas por distintos virus, como el virus hepatitis A, B, C, E y otros, que uno no los asocia directamente con la producción de hepatitis, pero sin embargo
pueden infectar hepatocitos y generar toda la sintomatología de hepatitis, como es el virus de fiebre amarilla, citomegalovirus y Epstein-Barr. Una vez que se infectan los hepatocitos, pueden ser estos virus liberados al conducto biliar, como ocurre en el caso de la hepatitis A y E, o al torrente sanguíneo. Y en este caso tenemos como ejemplo los virus de hepatitis B y C. Esto ya nos va a estar dando una idea también de cuál puede ser la puerta de salida ahora de este virus. ¿Y eso para qué sería importante? Para ver cómo se transmite ese virus y también para ver cuál podría ser una muestra posible para utilizar para el diagnóstico. Con respecto a la diseminación viral hematógena, también tenemos la invasión al sistema nervioso central. Pero aquí, para que un virus llegue al sistema nervioso central a través de la sangre, tenemos que recordar el concepto de barrera hematoencefálica. Recuerdan que para estar protegido el cerebro y los órganos del sistema nervioso central de toxinas y distintas moléculas del resto de la circulación, tienen un epitelio, perdón, aquí tienen los capilares, que van a estar, estos capilares, con células unidas por uniones estrechas y rodeadas por una pared de células gliales también. Esto lo que hace entonces es que no puedan difundir libremente distintas sustancias. Aquí tenemos el ejemplo de los capilares que no están formando la barrera hematoencefálica, donde podemos ver estas aberturas, donde sí circulan libremente distintas moléculas, drogas, o toxinas, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? En distintas regiones del sistema nervioso central vamos a encontrar plexos, como es el caso del plexo coroideo en esta región. ¿Qué es lo que quiere decir un plexo? Es que está formado por un epitelio fenestrado. Este epitelio fenestrado va a tener aberturas en estas regiones. Entonces es un sitio por los cuales los virus pueden alcanzar el sistema nervioso central. Aquí en estas otras esquemas, tenemos el esquema del cerebro, donde les muestra cómo es los capilares en una región donde está la barrera hematoencefálica, ampliándolo en este caso, o en el epitelio fenestrado, por ejemplo, del plexo coroideo, ampliado en esta región. Aquí lo que podemos ver entonces que la barrera hematoencefálica, aquí podemos ver las células endoteliales unidas por uniones estrechas, rodeadas por los pericitos y también por las células gliales, en este caso astrocitos. Y en cambio en el epitelio, otra vez digo epitelio, en los capilares donde se encuentran fenestrados, vemos las células endoteliales con las aberturas. Y la base también es menos densa. Entonces, estos lugares son aquellos por los cuales pueden ingresar ahora distintos agentes virales al sistema nervioso central. ¿Cómo pueden llegar al sistema nervioso a través de la vía hematógena distintos agentes virales? Por transporte pasivo a través de estas regiones, del plexo coroideo, o porque infectan al epitelio de esa región, y entonces en ambos casos luego pasan al líquido cefalorraquídeo. De ahí a las células ependimarias y a las células nerviosas. Otra forma, como ejemplo, tenemos arbovirus, el virus de la parotiditis. Y otra forma es infectar a las meninges, las membranas que están recubriendo al sistema nervioso central. Y de esta manera poder ingresar al líquido cefalorraquídeo y seguir el mismo pasaje hacia las neuronas. Otra forma es desde los vasos sanguíneos cerebrales o de la médula espinal, y aquí tenemos ejemplos de encefalitis por retrovirus y también algunos casos de poliomielitis. Pero además de llegar al sistema nervioso central a través de la vía hematógena, es decir, a través de la sangre, pueden llegar directamente desde el sitio de replicación de entrada
hacia el sistema nervioso, y eso se llama diseminación viral neurogénica. ¿Cómo es esto? Se puede producir tanto en a través del ganglio del bulbo olfatorio. ¿Por qué? Porque las terminales nerviosas en este lugar toman contacto directo con las células que pueden estar siendo infectadas en ese momento, y entonces en ese contacto es que el virus puede entrar a los axones de estas neuronas y entonces por transporte retrógrado llegar al soma celular. Aquí tenemos en otras regiones, por ejemplo, en piel o en músculo, donde estas células están inervadas, y entonces también, si el virus se está replicando en esta zona, puede tomar contacto entonces con la terminal axónica y por transporte retrógrado llegar al soma celular de esa neurona y allí también producir la infección. Un ejemplo de estos son los virus de la familia herpes simplex, de los alfa, tipo 1, tipo 2, infectan células epiteliales y entonces cuando toman contacto con la terminal axónica, por transporte retrógrado llegan al soma celular y ahí generan un periodo de latencia, es decir, el virus se encuentra, pero no se está replicando activamente. Ahora, este transporte retrógrado de cómo llega lo puede hacer de diversas formas. Uno es a través de los axones en sí, transporte retrógrado dentro, entonces, de los axones, o porque pueden ir migrando a través de las células de Schwann, que son las células que recubren, entonces, a los axones generando la mielina. A través de los espacios intraaxónicos o a través de los vasos linfáticos perineurales. O sea, por varios de estos, por uno o por varios de estos mecanismos pueden llegar entonces a tener contacto con el sistema nervioso. Un ejemplo de transporte entonces retrógrado a través de los axones son los virus herpes simplex y también el virus de la rabia. Hay que tener en cuenta que es un proceso muy lento, de unos 2 a 10 milímetros por hora, se estableció en ratones. También tenemos la diseminación viral transplacentaria. Distintos virus de distintas familias tienen la posibilidad de transmitirse a través de la placenta, como es el virus de rubiola, citomegalovirus humano, viruela, y otros, hepatitis B, C. Y más recientemente se estudió el caso del virus Zika, cuando ocurrió el brote del virus Zika y se asoció en un principio con eventos de microcefalia en los bebitos nacidos de madres infectadas durante el embarazo con el virus Zika. Eso ha llevado mucho estudio y se sigue analizando actualmente y ya se han reconocido receptores en el sistema nervioso central que participan en ese neurotropismo. Bien, y entonces hasta ahora vimos cómo ingresan los distintos agentes virales, qué sitios de entrada pueden tener, cómo se diseminan para poder llegar a los órganos diana, y ahora vamos a ver la salida de los virus, es decir, la excreción. Entonces, ¿cómo pasa un virus de un huésped a otro para poder mantenerse entonces infectivos en una población? Generalmente la excreción por los orificios se da a través de las superficies corporales y sobre todo en los sitios primarios de infección, es decir, donde se produjo la entrada, en general también participa en la excreción. Entonces tenemos, por ejemplo, moco y saliva al toser, estornudar y hablar, también secreciones como semen, secreciones cervicales, leche y saliva, las heces, orina, sangre, también contacto directo con las lesiones. Aquí mucho también nos ayuda de tener presente si es una infección localizada o sistémica, porque si es localizada va a coincidir la vía de entrada con la de salida. Y si es una infección sistémica, podemos tener presente la vía de entrada como una vía de salida y además asociarle otras.
Entonces, algunos virus, por ejemplo, que producen exantemas, vamos a tener que tener presente que no se diseminan a través de las lesiones de la piel, porque el virus no se está replicando en la piel, sino que es una manifestación de la respuesta inmune contra ese agente viral. Entonces, si bien es un síntoma, un signo de la enfermedad, no se está replicando y no lo vamos a poder tomar y tener en cuenta como un lugar para tomar una muestra para luego hacer el diagnóstico. En cambio, otros virus que sí producen lesión en la piel, sí se están replicando ahí, como por ejemplo el virus de varicela zoster. Y entonces en ese caso sí vamos a poder tomar la muestra de ese lugar. ¿Y a qué le llamamos virus sin salida? O sea, entre comillas. Virus que, por ejemplo, infectan al cerebro. Pero, ¿cómo llegó al cerebro? De alguna manera tuvo que entrar, no entra directo al cerebro. Entonces, de esa forma, como haya entrado y luego haya llegado al cerebro, seguramente va a participar como vía de salida. No se va a eliminar por el cerebro, sino que los sitios de replicación primaria entonces son otros órganos internos y van a poder también participar como vías de excreción. Por ejemplo, el virus de la rabia se transmite por contacto directo con la saliva infectada. Bueno, y ahora entonces nos vamos a situar entre que el agente viral ya tomó contacto con el individuo, ingresó, se replicó, se diseminó y salió. Entonces ahora lo que vamos a ver es el tipo de infección viral según el tiempo, según la duración, qué es lo que ocurre. Entonces lo vamos a dividir en infecciones agudas, persistentes, abortivas y transformantes. Una infección aguda, entonces, es cuando el virus puede replicarse, genera la patología o no, porque puede cursar en forma sintomática o en forma asintomática, pero la respuesta inmune, ya sea innata y adaptativa, pueden controlar la replicación del virus y lo eliminan. Entonces aquí tenemos estas gráficas donde podemos observar esta línea continua que va a ser el límite sobre el cual se va a poder detectar al agente viral. Aquí, esta. Y esta línea punteada va a estar dando alusión a partir de ella a la presencia de signos y síntomas. Entonces, en el caso de la curva A, estamos en una infección aguda. Esto sería la carga del virus. Llega a estos momentos o estos estadios donde es detectable. Aquí estamos pasando el umbral donde ya puede tener sintomatología, y el sistema inmune logra controlarlo. Entonces baja la carga del virus y se resuelve la infección. Podemos estar frente a un caso donde se produce la infección, la carga viral aumenta, pero el sistema inmunológico no logra controlarlo, y entonces el desarrollo es fatal. Y en la curva C estamos en el caso en que se produce la infección, el virus aumenta, la carga del virus, lo podemos llegar a detectar en estos estadios, sin embargo, esta persona es asintomática, no llega a pasar el umbral como para poder encontrar signos o síntomas, y luego la resuelve. Entonces, por ejemplo, tenemos casos de infecciones sintomáticas, influenza, y casos de infecciones asintomáticas, donde el 90% de esas infecciones son asintomáticas, en el caso de poliovirus, o también el 80% de las infecciones de hepatitis A. Aquí me refiero con influenza en el caso de que la mayoría de las infecciones por influenza producen algún tipo de sintomatología. En cambio, en el caso de poliovirus, el 90% de las infecciones son asintomáticas. Luego tenemos las infecciones persistentes, es decir, que el virus no puede ser eliminado del organismo. Y entonces aquí tenemos distintas posibilidades. Hablamos de infecciones latentes, crónicas o lentas. Aquí podemos ver, entonces, en este gráfico, cómo en la curva A, la carga del virus aumenta, pasa el umbral de detección, presenta sintomatología este paciente,
y luego va declinando. Y así se puede mantener sucesivamente, con periodos donde hay manifestaciones y otros periodos donde no. Este sería un tipo de crónica que se mantiene. Tenemos otros casos, por ejemplo en la B, donde la carga del virus aumenta, se puede detectar, pero fíjense que en estos casos no es detectado hasta pasado mucho tiempo, donde puede llegar a tener entonces un ciclo de manifestación. Hay distintos tipos de virus, ejemplos en cada uno de ellos, y vamos a ir viéndolo más adelante. Con respecto a las crónicas, tenemos los casos donde siempre hay replicación del virus. En este caso, perdón, en las latentes me olvidé de mencionarles esto, que es importante. Cuando hablamos de latencia, en este caso en la curva B, hubo, cuando se produjo la infección, replicación del virus, puede ser detectado en cierto momento, pero luego pasa por un periodo donde no hay producción o replicación viral. Esto es latencia viral. Es como ocurre, por ejemplo, con el virus herpes simplex. ¿Qué quiere decir esto? El virus infectó, se replicó, y luego cuando llegó, en el caso del virus herpes simplex, a las neuronas, se mantiene dentro de las neuronas, pero no se está replicando, no está generando progenie viral. Cuando lo va a tener en su ciclo de replicación, no lo va a hacer en las células neuronales, sino que va a volver a las células del epitelio donde infectó originalmente, y allí va a tener su ciclo de replicación y puede ser detectado y también puede generar sintomatología. Aquí, por ejemplo, con las infecciones crónicas, tenemos varios aspectos donde en uno se puede determinar al virus, pero no la sintomatología, y en otros sí tienen distintas fases donde se va a estar replicando y también generando sintomatología. En las crónicas lo que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo HIV, es que siempre se puede detectar al virus, porque se está replicando. Hubo al comienzo del estudio de las infecciones por HIV que se decía que tenía un periodo de latencia. En realidad después se vio que ese periodo de latencia era latencia clínica. El virus se replicaba y hasta que aparecía el SIDA se decía que había un periodo de latencia. En realidad ese periodo de latencia era clínica, no había manifestaciones, pero el virus sí se seguía replicando, que no es lo mismo con las infecciones latentes, como ocurría, por ejemplo, con el virus herpes simplex. Y tenemos aquí lentas, donde se produce la infección, no se detecta la replicación del virus por mucho tiempo, hasta que comienza a replicarse en gran cantidad, y en general el desenlace ya es fatal si no se tiene algún tipo de intervención. Bien, otro tipo de infección viral son las infecciones abortivas. Como vimos hoy, el virus podía entonces reconocer a una célula, hasta podía llegar a internalizarse, pero puede no generar entonces la replicación. Vamos a suponer hay distintos virus que tienen que llevar en sí sus propias polimerasas, porque no pueden usar las polimerasas celulares, por ejemplo. Entonces, si puede infectar una célula porque tiene el receptor, pero luego le falta algún cofactor, por ejemplo, entonces no va a poder completar su replicación, y de esa manera no va a poder generar entonces la generación de partícula viral infectiva. Puede ser otro caso donde el virus utilice las polimerasas de la célula, pero si ingresa a la célula y no puede utilizar el tipo de polimerasa que está dentro de esa célula, o no puede llegar al compartimiento donde la tiene que utilizar, entonces tampoco puede replicarse y generar las partículas virales infectivas. Hay muchas variaciones por las cuales pueden generarse entonces infecciones abortivas.
Y por último tenemos las transformantes. En este tipo de infecciones, los virus tienen algunas proteínas que van a desregular proteínas que regulan el ciclo celular o que van a actuar sobre protooncogenes. Entonces aquí luego vamos a ver, por ejemplo, el virus de la hepatitis B o el virus del papiloma humano, que están relacionados con distintos tipos de cáncer. Y también tenemos que tener presente que entonces una vez que el virus ingresa, la finalidad es replicarse y seguir transmitiéndose, perpetuarse en una población. Algunas de las estrategias también para perpetuarse y poder seguir transmitiéndose desde un individuo a otro es mantenerse alojado en sitios de privilegio, donde puedan entonces mantenerse por más tiempo en ese hospedador. Tenemos distintos ejemplos como son mantenerse en células neuronales. ¿Por qué? Porque las células neuronales entonces tienen ese inmunoprivilegio, no van a ser atacados directamente por los linfocitos. Puede llegar a producirse la infección luego en el sistema nervioso, pero tiene que acontecer distintos pasos para llegar luego a la inflamación del tejido nervioso. Tenemos aquí entonces el caso del virus herpes. También citomegalovirus, que puede mantenerse en otro sitio de inmunoprivilegio como son las glándulas salivales, u otros virus que también eligen al sistema renal, que escapa entonces a este tipo de inmunidad. Y otros eligen mantenerse en células que no estén activas y que perpetúen en el tiempo, como son las células B de memoria o las células T en reposo. Entonces, las células T en reposo, por ejemplo, por el virus HIV. El virus HIV infecta a las células T que están activas, que están, que están activas, que están proliferando, pero se mantiene en las células T de reposo. Bueno, y aquí tenemos otro tipo también de estrategia en algunos de estos órganos o células que pueden de alguna manera evadir el sistema inmune.